la palabra entonces durante 10 minutos al economista y licenciado Humberto Molina. Me estaba preguntando yo aquí, ya en las postrimerías de este foro, ¿cómo podríamos pensar las lecciones que un evento como este puede dejarnos para la actuación pública y la gestión urbana y la participación de los ciudadanos en la construcción de la ciudad futura? Yo creo que la primera lección que uno tiene que deducir de este foro es que los paradigmas urbanos, como decía el profesor hace un rato, es necesario que los replanteemos, que volvamos a pensar en qué tipo de ciudad, en qué etapa del proceso de urbanización nos encontramos, para poder también establecer cuáles son las tareas que tenemos que desarrollar no solo en relación con el futuro, sino con la ciudad que tenemos hoy. Y creo que lo primero que eso nos está diciendo es que ante todo es absolutamente indispensable, no solamente en Lima o en Bogotá o en México, en general, en las grandes ciudades de América Latina, que nos volvamos a plantear cómo debe ser la intervención del sector público y cómo hay que darle la suficiente fortaleza al sector público para que pueda intervenir eficazmente en la ejecución de políticas que sean efectivas. Estaba comentando aquí en voz baja con Gustavo López el profundo preocupación que le deja a uno pensar que este programa de algunos proyectos estratégicos más las otras actividades que están planteadas en relación a la intervención integral de barrios suman finalmente 18.000 millones de dólares frente a una municipalidad, por ejemplo en el caso limeño, que tiene una capacidad de inversión de 200 millones de dólares anuales. La pregunta es, ¿está en capacidad un sector público tan sumamente débil para intervenir eficientemente y para lograr las metas que le exigen sus ciudadanos para poder responder por su ciudad? Creo que esas son unas preguntas fundamentales que hay que responderse. Y esto nos lleva directamente a otro tema fundamental. Entonces, si así es demasiado débil el sector público como para poder intervenir eficientemente en el desarrollo de políticas que efectivamente incidan en el futuro de la ciudad, ¿cómo hay que fortalecerlo? Y esto plantea el problema de la sostenibilidad fiscal. De hecho, esto lo que está diciendo de alguna manera es que las competencias y la capacidad de generar recursos para apalancar la inversión pública es indispensable replantear. Aún en ciudades con una capacidad de inversión muchísimo más alta, como el caso de Bogotá, ¿no? Como el caso de Ciudad de México, el
que hemos estado trabajando también, resultan insuficientes. No es un problema exclusivamente de Lima, pero el de Lima me parece que es verdaderamente crítico. 5 minutos. Y particularmente eso tiene que ver con un problema, perdón un segundo, cierro esto, que no solamente competen al orden local, porque si eso es así, es necesario redefinir las competencias de la ciudad, particularmente en materia tributaria, porque darle sostenibilidad fiscal a la ciudad implica introducirse en temas que son de carácter tributario en primer lugar, y eso implica redefinir las competencias que tiene la autoridad local. Y no quisiera cerrar este punto sin también señalar que además se requieren políticas que se relacionan con eso que estamos llamando ahora gobernanza. Se necesitan entonces nuevas formas que posibiliten una mayor intervención de la ciudadanía y una intervención mucho más ordenada del sector privado con responsabilidad social en la ejecución de estas políticas, a fin de establecer un nuevo contrato social entre ciudadanía y autoridad pública, entre sector público y sector privado. Gracias.